Moraleja, porque este vídeo no va a ser muy largo, ¿verdad? El cliente ideal sí existe. Está ahí, está afuera. Está esperando llegar a nosotros, pero sí existe. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido a un nuevo video podcast. Pues sí, lo prometido es deuda y aquí estoy para hablarles de la historia del ramo de flores. Pues es bien curiosa y la verdad que les va a encantar. Válido mencionar que me corté más el pelo. ¡Qué locura! Pero bueno, me gustó. Y además, si me escuchan hablar un poquito raro es porque me regañé a mí misma. Aunque vaya a grabarme, aunque esté grabando tutoriales, debo usar mi retainer. Si no, mis dientes pues van a volver a como estaban y no queremos eso. Ahora, ya saben que les he estado compartiendo acerca del ramo de flores. O sea, les compartí primeramente cómo realizar el lirio, cómo realizar las margaritas, las rosas, Winnie the Pooh con su tarrito de miel. Además, hicimos a la abejita. Les enseñé cómo armar ese ramo de flores. Perdonen que no les pueda enseñar el ramo en este podcast. No puedo. Les voy a estar compartiendo alguna pequeña imagen por acá, pero no se lo puedo compartir porque eso fue terminar y nada más le envié una foto a la clienta y ya estaba aquí recogiéndolo. Apenas me dejó tiempo para tomarle unas fotitos, pero no más, no lo tengo aquí. Y ojalá y recibiera muchas más órdenes como esa y claro que sí, el proceso pues se lo voy a compartir. Ahora, ¿cómo surgió ese pedido? Resulta que nos mudamos, para los que no lo saben, nos mudamos de casa. Ahora vivimos en otra ciudad. Si quieren ver el estudio nuevo, pues tenemos un video tour sobre eso donde les enseño todo nuestro estudio, aunque últimamente ha cambiado un poquito de posición las cosas, pero siguen las mismas cosas. Cuando vivíamos en la otra ciudad, yo conocí la aplicación Nextdoor. Les voy a dejar la escritura por si yo no lo pronuncio bien, pero sí que la comencé a utilizar en aquel entonces. Sin embargo, como que a aquellos vecinos no le daban mucho uso y terminé pues dejando de usarla. Y luego andaba yo por Facebook mirando y dejando y mirando. Y me encontré con una publicación, era en inglés, donde alguien preguntaba cuál era la mejor idea para comenzar a vender online. Y hubieron muchas respuestas, no solamente en Nextdoor, pero hubo un comentario que me llamó la atención y era relacionado con Nextdoor. Utiliza Nextdoor y así tú pues vas a llegar a tu comunidad, a personas que tienes cerca y que tal vez les guste lo que tú haces. Entré en Nextdoor, actualicé mi cuenta porque ya la había dejado de utilizar. Subí un post, les voy a enseñar de qué subí el post. El post que subí fue de nuestra novia Funko, que la tengo en una cajita cuidándola. Aquí está el novio, pero no fue al novio el que subí, ¿ok? Fue a la novia. Como son tan cabezones, pues no me caben ambos en la cajita con las cabezas puestas. Vean. Esta es nuestra novia Funko. A ver si se la enseño más de cerquita. Pues fue mostrándole a ella el post que compartí en Nextdoor. Y por ahí pues las personas les encantó la imagen, comenzaron a escribirme, comenzamos a conectarnos. Nextdoor lo bueno que tiene es que te conecta con personas que tienes cerca de tu comunidad o un margen tan amplio como tú lo desees, ¿verdad? Y yo pues lo configuré solamente en el área. Pues ya tenemos Facebook, tenemos TikTok, todo que nos conecta con el mundo entero. Pero Nextdoor es solamente de la comunidad. Además, también quería con este post conocer otros crocheteros que podría yo tener cerca. Y sí que tengo, pero les voy a seguir contando. Y una persona que me escribió preguntándome, hey, puedes hacer esto, pero voy a buscar los comentarios porque quiero hacer la historia tal cual. Y aquí le ando buscando, ¿ok? Espérenme.
Aquí está mi perfil. Voy a buscar esa publicación. Aquí está. Ya recuerdo. Es en los comentarios. Porque me escribió directamente, ¿ok? Primeramente yo me creé un perfil y le puse el nombre Greta Wings. Y no es válido para Nextdoor. Nextdoor es una plataforma donde te piden que pongas un nombre real porque es para que tus vecinos te conozcan. Entonces tuve que eliminar esa cuenta y no recuerdo si la eliminé totalmente, pero crearme una con mi nombre, con Linet. Entonces ahí le escribí, el primer comentario que le escribí utilizando la cuenta de Linet, pues todo fue en inglés, porque es una clienta que, pues, que lo único que, al menos que sepa, lo que domina es el inglés, ¿ok? Pero yo le voy a ir traduciendo con mi pésimo inglés, le voy a ir traduciendo al español. Le dije, lo siento, mi otra cuenta fue cerrada por Nextdoor porque utilicé mi nombre de negocio. Mi nombre real es Linet y abrí esta cuenta. Perdí todos los comentarios suyos y ahora no sé si todavía desea que le haga el ramo porque ya me había compartido el ramo de Winnie the Pooh. Y me puso, no hay problema, aquí le tomo un screen de lo último que hablamos. Y pues lo que quiero enseñarles primeramente es que yo sí había guardado la imagen. Yo había guardado la imagen del ramo que ella quería. Fue lo único que guardé. Y se los quiero compartir. A ver si tapo un momentito el nombre. Miren, ese era el ramo que esta persona quería que yo le hiciera. Entonces, vamos de nuevo a la captura de lo último que ella me había escrito. Dice, ya yo le había compartido que tenía algunas flores hechas, pero no tenía un ramo como ese para mostrarle. O sea, que yo se lo podía hacer, pero que nunca iba a ser igual, nunca iban a ser exactamente las mismas flores, el mismo hilo, el mismo diseño de Winnie the Pooh. Le compartí el Winnie the Pooh que nosotros tenemos en este canal. Todos los vídeos relacionados a lo que yo mencione en este video podcast se los voy a estar compartiendo en la descripción, ¿ok? Entonces dice, sí, está bien. Todo lo que ha creado usted. Pretendo regalarlo por el cumpleaños 35 de mi hermana. Ella ama Winnie the Pooh. En específico, le encantan los lirios y otras flores. Solo sé creativa y diviértete. Ay, estas palabras no se me olvidan. Solo sé creativa y diviértete. Si el precio necesita incrementar, está bien. Yo amo el crafteo, o sea, yo amo las manualidades. Y también me gustaría hacerle un depósito. Por favor, dígame cuánto es. Ahí empezó todo, realmente. Porque los otros comentarios los perdí, pues esa cuenta me la cerraron. Yo le puse, muchas gracias. El precio es el mismo. Si usted después de ver el trabajo terminado considera que tiene un valor mayor, pues siéntase libre. ¿Ok? Algo así pero en inglés. Me puede depositar por Zelle. Aquí está mi dirección, ¿verdad? Le comparto mis datos de Zelle, los datos del negocio. Y pues ahí me envió un depósito, poco más de la mitad del valor que yo le coloqué, ¿ok? El valor que yo le coloqué a este ramo de flores, usted puede encontrar ese ramo de flores y ordenarlo hoy mismo. Aquí en YouTube puede dirigirse a nuestra tiendita de Shopify, ¿ok? Es una imagen que pueden ver en la descripción del vídeo y van directito a nuestra tiendita de Shopify. Y no hay secretos, el valor de este ramo fue $89, pero no se me vaya todavía, porque ese precio aumentó y no lo aumenté yo, ¿ok? Entonces eso es lo que quiero compartirles.
Ok, ya me envió el depósito. Le dije, vamos a reemplazar entonces el girasol por un lirio, porque es lo que a tu hermana le gusta. No le compartí imagen ninguna de ningún lirio. Yo solo le dije, sí te lo puedo hacer. Y ella me dijo, oh, está bien, considero que va a tener más espacio, porque si hacemos el girasol y el lirio, pues no va a quedar mucho espacio. Le puse, perfecto, muchas gracias, considero que va a estar listo la próxima semana. No hay apuro, esa fue su respuesta. No hay apuro, déjeme saber cuando esté listo y yo lo recojo. Así fue como me dijo. Luego, en unos días después, yo andaba trabajando, yo creo que ya había terminado el lirio y sin querer le envié una manito saludándole. ¿Qué cosa me puso? No me digas, ya está listo y unos ojitos llorando, una manito en la boca, o sea, muchas expresiones y le pusieron lo siento, es que le saludé sin querer. Dice, oh, es que estoy demasiado entusiasmada, algo así me puso. Y yo riéndome le puse, oh, cometí un error, pero muy pronto estará listo. No se preocupe, me vuelve a decir, no hay apuro. Miren, yo le compartí esta imagen. Cuando acabamos el ramo, le puse espero le guste y me devolvió el mensaje y me puso, oh my goodness. O sea, me encanta. Muchas gracias por los detalles, pues ella nunca me pidió envolverlo, nunca me pidió maripositas, nada. Ustedes vieron la imagen que ella me compartió. Creo que ella lo va a amar. Y bueno, pues ahí nos ponemos de acuerdo para que ella lo venga a buscar. Me preguntó otra vez cuál sería el precio, si hubo algún cambio. Le puse nunca cambiaría, y me acuerdo exactamente de esas palabras, nunca cambiaría el precio sin antes decirle, entonces el precio sigue siendo el mismo. ¿Y saben qué? Me volvió a depositar poquito más de la cantidad anterior. Yo le pedí 89 y me terminó depositando 105. Moraleja, porque este vídeo no va a ser muy largo, ¿verdad? El cliente ideal sí existe. Está ahí, está afuera. Está esperando llegar a nosotros. Pero sí existe. La razón por la que yo no me dedico más a vender y prefiero compartirle contenido a ustedes es porque la mayoría de las personas no valora el trabajo hecho a mano. Es lo cierto, no lo valoran. Y ya saben que yo prefiero compartirlo en sorteos o regalárselo a una amiga y cosas así. ¿Por qué? Porque si lo fuera a vender siento que no me van a pagar el valor real que tiene ese trabajo. Pero sí existe el cliente ideal. Ahí está, yo tuve la experiencia y no es la primera que tengo. He tenido más experiencias como esta, pero son las menos. Sí, son las menos y tengo que decirlo así. No estoy hablando de clientes que adquieren hilos con nosotros. Es otra cosa, porque ustedes que adquieren hilos con nosotros en nuestra tiendita, ustedes sí valoran el trabajo hecho a mano, porque saben de qué estamos hablando, ¿verdad? Es otra cosa. Estoy hablando de esos clientes que quieren un trabajo terminado, tejido en este caso. A la persona le encantó y ustedes me decían, queremos saber si le gustó. Pues no le gustó, le encantó. Volví a postear en Nextdoor. Nextdoor tiene una opción que es para agradecer a tu vecino, pues le agradecí y ella me comentó que vendrían más pedidos. O sea, ella quiere más flores en el futuro. Y miren, aunque no lo quieran, yo estoy súper feliz con esa orden, porque además me permitió a mí divertirme, me pidió que me divirtiera, que fuera creativa. Qué cosa, pedirme eso a mí, fuera creativa y que me divirtiera, que no había apuro. Me permitió a mí no solamente crearle ese ramo a gusto y divertirme, sino también grabarlo, compartirles a ustedes los tutoriales y si ustedes desean
confeccionar ese ramo, pues ahí lo tienen listo. Vuelvo a compartir la imagen por acá para que se animen a confeccionar ese ramito de Winnie the Pooh. Son muy populares los ramos de flores de Winnie the Pooh, pero en específico con girasoles. Solo que esta persona pues quería un lirio para su hermana, así que pues el cliente siempre tiene la razón. Siempre lo digo. Bueno, pues ahorita estoy en un debate porque los podcasts son de audio. Ajá. Y siento que los podcasts de audio, de solo audio que les he hecho, les ha gustado. Y más bien han sido educativos, ¿ok? Pero no podemos dejar de hacer video podcasts porque incluso me lo dicen. Hey Greta, todo muy bien, pero me gustan más los video podcasts. Y está bien, yo les agradezco que sean sinceros conmigo y que me digan lo que les gusta. Entonces, si han llegado hasta el final de este podcast, ¿qué me puede dejar? Déjeme un ramito de flores. Hay emojis de ramitos de flores, así que compártamelo y serán de los primeros comentarios que voy a estar respondiendo en este podcast. Y otra vez me disculpo por no haber hecho este video podcast antes de entregar el ramo. Pero el cliente estaba desesperado. Entonces, ni modo, no podía decirle, hey, espera, que necesito hacer un podcast. No podía decir eso. Pues que lluevan órdenes como estas, la verdad. Si no son similares, la verdad que prefiero no realizar el amigurumi o realizarlo para ustedes. Les tengo una sorpresa porque quiero que con este video podcast sepan en lo que estoy trabajando al día de hoy. Aquí tengo una cestita y les voy a enseñar una parte de lo que estoy haciendo. Es algo muy pedido por ustedes. Hasta ahora solamente tengo esa piernita y este bracito. ¿Podrán adivinar de qué se trata? Ustedes lo han pedido. Y yo aquí a la orden. Pero esto va a tomar un poquito de tiempo. Y también les adelanto el siguiente video podcast. Es una locura. Es algo bien loco. Ay, Dios mío. Es que en lo que yo me meto. Conocí a alguien maravilloso y me está dando una oportunidad. No sé qué tal se me dé. No tengo idea, pero no la voy a despreciar. De todo lo que hice, solo tengo algo acá que no está terminado, lo tengo al alcance porque cuando me entré a la habitación hoy, pues dije, necesito terminarla porque solamente le falta una hojita. No me regañen, no me regañen, a esto le falta todavía un detalle. Pero hay más cosas gigantes como estas, o muy pequeñitas pero con chenillas. Estén atentos al siguiente podcast porque es una sorpresa. Nadie tiene idea de en qué estoy trabajando. Y resulta que lo que les voy a enseñar en el siguiente podcast lo hice solo en el sábado y domingo en ratitos. ¿Ok? Hoy es día 25. O sea, estuve trabajando 25 de marzo del 24. Estuve trabajando en esto el día 23 y 24 por ratitos. Mientras estaba con mi nena, mientras veía una serie actual que estoy viendo que es la de Monk. Ya sé que la compartieron hace muchísimos años, pero yo no la vi y la estoy viendo ahora y me divierte un montón. Y me entretuve haciendo algo para este nuevo proyecto que les va a sorprender. Y espero y se dé a lo grande y si no, igual me voy a divertir. Bueno, no les adelanto más. Esta es la cestita con lo que estoy grabando, ¿ok? Pero también necesito grabar sobre esto. Entonces, es una locura, ya sé. Pero lo bueno es que no van a parar de tener tutoriales. Esto no va a parar.
Esto sigue y cada vez con más fuerza. Mil gracias. Recuerden el ramito de flores en los comentarios. Porfa, compartan este video podcast por si más personas desean conocer la historia de nuestro primer pedido de ramo de flores. Y espero y no sea el último. Sepan en qué estamos trabajando. Entonces, así me ayudan. Y déjenme saber también si les gustan estos videos podcast. Déjenme saber, es importante para mí. Y si aún no se han suscrito a este canal, ¿qué espera? Hágalo. Y no olvide activar la campanita para que así YouTube le notifique cada vez que subamos un nuevo video. Síganos en todas nuestras redes sociales, porfa. Facebook, TikTok, Instagram. Síganos. Pues si YouTube les falla en notificarles, pues hay de algún que otro modo van a saber en otras de nuestras redes sociales. Hasta aquí este video podcast. Los quiero un montón. Chao, chao.